Hitler versus Napoleón, el error que destruyó dos imperios. Napoleón Bonaparte y Adolf Hitler dominaron gran parte de Europa, invadieron Rusia y terminaron derrotados por coaliciones internacionales. Pero sus proyectos políticos fueron radicalmente diferentes. Napoleón nació en Córcega el 15 de agosto de 1769. Tras destacar durante la Revolución Francesa, tomó el poder mediante el golpe de Estado del 9 de noviembre de 1799 y se proclamó emperador de los franceses el 2 de diciembre de 1804. Hitler nació en Austria el 20 de abril de 1889. Fue nombrado canciller de Alemania el 30 de enero de 1933 y en pocos meses convirtió la República de Weimar en una dictadura nazi. Ambos construyeron enormes ejércitos y alteraron el mapa europeo. Napoleón extendió el dominio francés mediante las guerras napoleónicas. Hitler buscaba conquistar territorio para el llamado espacio vital y construir un imperio basado en el racismo y la supuesta superioridad aria. La comparación más famosa ocurrió en Rusia. Napoleón comenzó su invasión en junio de 1812 con una fuerza multinacional de cientos de miles de hombres. Entró en Moscú el 14 de septiembre, pero encontró una ciudad parcialmente incendiada y sin una rendición rusa. La falta de suministros, las enormes distancias, la resistencia rusa, las enfermedades y el frío destruyeron su ejército durante la retirada. Hitler lanzó la Operación Barbarroja el 22 de junio de 1941. Más de 3 millones de soldados del eje atacaron la Unión Soviética. Las fuerzas alemanas avanzaron rápidamente, pero los problemas logísticos, la resistencia soviética, el terreno y el invierno frenaron la ofensiva frente a Moscú. Ambos subestimaron el tamaño del territorio ruso y la capacidad de sus enemigos para reemplazar hombres y recursos. Sin embargo, no fueron derrotados únicamente por el invierno. Napoleón cayó definitivamente el 18 de junio de 1815 en Waterloo y murió exiliado en Santa Helena en 1921. Hitler se suicidó en Berlín el 30 de abril de 1945, mientras el Tercer Reich se derrumbaba. Su régimen había iniciado una guerra mundial y ejecutado el Holocausto, el asesinato sistemático de 6 millones de judíos, además de millones de otras víctimas. Napoleón fue un conquistador autoritario que provocó guerras devastadoras. Hitler además dirigió un régimen racial y genocida. Compararlos ayuda a entender sus errores militares, pero igualarlos oculta una diferencia histórica fundamental.